Hola, ten un buen día. Es hermoso tener una mascota, ¿verdad? Así es. Sin embargo, representa una gran responsabilidad. Tienes que cuidarlo, protegerlo, alimentarlo, asearlo, educarlo y sobre todo darle mucho, mucho cariño. Soy Julio Rojas, tu profesor de biología. Mi amiguito y yo te invitamos a la clase de hoy. ¿Vienes? Anatomía y fisiología del aparato circulatorio en el hombre. Para estudiar y entender la fisiología del aparato circulatorio, es necesario conocer perfectamente su anatomía. Es por eso que vamos a recordar algunas características importantes de la estructura de este aparato. Anatomía del aparato circulatorio. El corazón. El corazón en su estructura interna va a presentar las siguientes características. En principio estudiaremos la pared del corazón. Esta pared está formada por tres capas. Una capa externa, acá, la más externa, y recibe el nombre de pericardio. Una capa media, ¿sí? Esta parte, formada por músculo cardíaco. Recibe el nombre de miocardio. Es el corazón propiamente dicho. Y una capa interna que tiene continuidad con los vasos sanguíneos, acá adentro, que recibe el nombre de endocardio. Un tabique longitudinal, acá, llamado también tabique interventricular, divide el corazón en dos lados, un lado izquierdo y un lado derecho. Estos lados no tienen ningún tipo de comunicación entre sí. Algunos autores indican que debido a la presencia de este tabique, nosotros tenemos dos corazones, un corazón izquierdo y un corazón derecho. Otro tabique horizontal o transversal, llamado también tabique auriculoventricular, divide a cada lado del corazón en dos partes, una parte superior y una parte inferior, quedando como resultado la división del corazón en cuatro cavidades, dos superiores y dos inferiores. En esta imagen podemos observar las cuatro cavidades del corazón, las dos superiores que reciben el nombre de aurículas, aurícula izquierda y aurícula derecha. Los dos inferiores llamados ventrículos, el ventrículo izquierdo acá y el ventrículo derecho. Entre los ventrículos y las aurículas existe una válvula. La válvula del lado derecho recibe el nombre de tricúspide y la válvula del lado izquierdo recibe el nombre de válvula mitral o bicúspide. Estas válvulas tienen un importante papel para el funcionamiento del corazón durante la sístole auricular. El corazón presenta los siguientes vasos sanguíneos, venas y arterias que llegan o salen del corazón. Del ventrículo izquierdo, que es esta cavidad, sale la arteria principal, que es la aorta. Acá está la aorta. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. A la aurícula derecha llegan las venas cava superior, que es esta, y la vena cava inferior, además de las venas coronarias. A la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares, provenientes, como su nombre lo dice, de los pulmones.
Los vasos sanguíneos que forman el aparato circulatorio son las arterias, las venas y los vasos capilares. Algunas diferencias entre arterias y venas. Por ejemplo, las arterias salen del corazón. Las venas llegan al corazón. Las arterias se abren en un ventrículo. Las venas en una aurícula. Las arterias se subdividen, es decir, que a partir de un tronco principal se van a originar varias ramas arteriales. En cambio, las venas se anastomosan, quiere decir que varias venas, pequeñas venas, se van a unir para formar un tronco principal, una vena principal. Las arterias conducen sangre oxigenada, las venas sangre sin oxigenar. Las arterias tienen un recorrido generalmente profundo, las venas un recorrido superficial. Las arterias pueden ocasionar aneurismas, las venas pueden ocasionar varices. Los vasos capilares son diminutos vasos sanguíneos que se encuentran entre la terminación de las arterias y el inicio de las venas. Ahí es donde se produce el intercambio de sustancias. También el lugar donde la sangre arterial se transforma en sangre venosa. Fisiología del aparato circulatorio. En el hombre, la sangre cumple un doble recorrido, es decir, una circulación doble. Esto quiere decir que la sangre va a completar dos circuitos y en su recorrido va a pasar dos veces por el corazón. Estas dos circulaciones son la circulación mayor o sistemática y la circulación menor o pulmonar. La circulación mayor se inicia en el ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta, acá, ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta, va a conducir sangre a todo el organismo y va a retornar hacia el corazón por las venas cava superior y cava inferior, terminando en la aurícula derecha. La circulación menor o pulmonar inicia en el ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar, se dirige hasta los pulmones, conduciendo la sangre hacia los mismos, y retorna por las venas pulmonares para terminar en la aurícula izquierda. Fisiología del corazón. El corazón, para su funcionamiento, realiza dos movimientos, la sístole y la diástole. La sístole consiste en la contracción del corazón y viene acompañada de la salida de la sangre de los vasos sanguíneos. La diástole consiste en la relajación del corazón y viene acompañada de la entrada de sangre hacia las aurículas, hacia el corazón. Ciclo o revolución cardíaca. Se llama ciclo o revolución cardíaca a las fases de actividad, contracción y reposo, relajación que experimenta continuamente el corazón para dar impulso y recibir a la sangre. Estos movimientos rítmicos son debidos a la contractilidad de las fibras musculares que constituyen el miocardio. Cuando éste se contrae, la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos correspondientes y de ellos a las principales arterias del cuerpo. Estos fenómenos o fases ocurren en el siguiente orden: sístole auricular, que quiere decir contracción auricular, luego la sístole ventricular, que quiere decir la contracción de los ventrículos, y finalmente la diástole general, que quiere decir la relajación tanto de aurículas como de ventrículos. En la sístole auricular, las aurículas
se contraen, las válvulas tricúspide y bicúspide mitral se abren, los ventrículos se relajan y la sangre que estaba contenida en las aurículas pasan hacia los ventrículos correspondientes. Este proceso tiene una duración de 0,1 segundos. En la sístole ventricular, los ventrículos se contraen, las válvulas tricúspide y mitral se cierran, impidiendo así que la sangre vuelva hacia las aurículas. Las válvulas sigmoideas de los vasos sanguíneos se abren, permitiendo así que la sangre que estaba contenida en los ventrículos salga por las arterias principales, es decir, salgan por la aorta y la arteria pulmonar. Este proceso tiene una duración de 0,3 segundos. La diástole general. Las aurículas y los ventrículos se dilatan o se relajan, permitiendo así que la sangre ingrese nuevamente hacia las aurículas para dar inicio a otro ciclo cardíaco. Este proceso tiene una duración de 0,3 segundos. El latido es la sensación brusca y rítmica que se siente al colocar la mano o el oído sobre el corazón a la altura del quinto espacio intercostal izquierdo. El latido es producido por el brusco endurecimiento de las paredes de los ventrículos durante su contracción. El número normal de latidos en el hombre adulto es de 60 a 80 por minuto. En este cuadro observamos algunos datos referenciales sobre la frecuencia de los latidos. En los adultos, como ya habíamos indicado, de 60 a 80 latidos por minuto. En los niños menores de 10 años, de 80 a 20 latidos por minuto. En los bebés que tienen apenas unos meses de vida, de 110 a 160 latidos por minuto. En los deportistas, menos de 60 latidos por minuto. Para escuchar los latidos del corazón, se utiliza el estetoscopio, un instrumento médico especialmente creado para esta función. Fisiología de los vasos sanguíneos. Circulación en las arterias. En las arterias, la sangre circula desde el corazón hacia todas las demás partes del cuerpo y se realiza debido a la contracción de los ventrículos y a las propiedades de contractilidad y elasticidad que presentan las arterias. Cuando el ventrículo se contrae, lanza cierta cantidad de sangre a la arteria, a manera de una onda sanguínea. Como la arteria es elástica, se dilata al recibir la sangre, pero inmediatamente recupera su calibre debido a que se contrae, gracias a lo cual la onda de sangre avanza por la arteria y el espacio dejado por ella es ocupado por otra onda sanguínea. Las manifestaciones externas de la circulación arterial son el pulso arterial y la presión arterial. El pulso es el movimiento de dilatación de una arteria producido por el paso de una onda sanguínea. Se percibe cuando colocamos nuestros dedos, como vemos acá, sobre una arteria y la comprimimos contra el hueso. En este ejemplo vemos cómo se comprime la arteria radial y en este otro ejemplo se está comprimiendo la arteria carótida primitiva. En este cuadro podemos ver algunos parámetros referenciales sobre el número de pulsaciones por minuto. Podemos indicar primero que el número de pulsaciones es igual al número de latidos del corazón. En los bebés de 140
en los niños pequeños de 100 a 120, en niños más grandecitos de 85 a 90, en los adultos de 60 a 80 y las personas de la tercera edad de 80 a 100 pulsaciones por minuto. La presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Esta presión se mide con un instrumento que vemos acá, que recibe el nombre de tensiómetro. En este cuadro podemos ver algunos parámetros. Por ejemplo, se dice que la presión está normal cuando tiene una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio. En este caso, se recomienda seguir con el estilo de vida saludable y realizarse una revisión médica al año. Una presión arterial elevada con un parámetro entre 120 a 129 para la presión sistólica y menor a 80 para una presión diastólica. Las recomendaciones para este caso: cambios en el estilo de vida y una evaluación cada 3 a 6 meses. Una hipertensión alta, es decir, una presión arterial alta, entre 130 a 139 y 80 a 89. Se recomienda cambios en el estilo de vida, medicación con control mensual hasta que la presión se controle. Una presión arterial alta en grado 2, mayor o igual a 140 y mayor o igual a 90. De igual manera, diferentes tipos de medicación con control mensual hasta que la presión se controle. Finalmente, una crisis hipertensiva cuando se presenta una presión mayor a 180, la presión sistólica, y una presión diastólica mayor a 120. La recomendación es una urgencia o una emergencia médica. La circulación en las venas se produce cuando la sangre circula desde las demás partes del cuerpo hacia el corazón y se produce debido a el impulso del corazón, las contracciones de las paredes de las venas, la presencia de válvulas sigmoideas en todo su recorrido, como vemos acá. Esta es una válvula sigmoidea que impide que la sangre retorne en sentido contrario. Y finalmente, la aspiración de las aurículas durante su diástole. Circulación en los vasos capilares. Hablamos de un sistema de microcirculación que está representado por el conjunto de arteriolas, acá, las arteriolas, los capilares, vasos capilares, y las vénulas. En el sistema de microcirculación, que es toda esta parte, se da lugar el intercambio de sustancias, es decir, oxígeno por CO2 y nutrientes por desechos. Hasta aquí hemos podido analizar algunas características relevantes sobre la fisiología o el funcionamiento del aparato circulatorio en el hombre. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Mi amiguita y yo te esperamos para la siguiente clase. Y recuerda, respetar y cuidar a nuestros animalitos. Hasta pronto.